Hoy, en Rodando por Ahí, seguimos recorriendo Bolivia y esta vez te llevamos a descubrir la encantadora Samaipata. Hoy por hoy podemos caminar por un Samaipata tranquilo, pacífico, hermoso. Esta zona no siempre se tuvo esa característica. Una ciudad única, donde la calidez de su gente y el amor por su tierra te hacen sentir como en casa. Les agradecemos la visita y también extendemos la invitación. Acompáñanos para maravillarte con esta región mágica y reconectar con las raíces profundas de Sudamérica. Hola. A Samaipata. Qué calor que hizo para hacer hoy un día de ruta, pero por suerte ya hemos llegado a Samaipata, un pueblo que suena mucho en las recomendaciones como puntos interesantes para conocer en Bolivia, así que esta vez dijimos, che, vámonos para allá, respiremos un poco de aire de sierra. Y la verdad que ya se siente, está mucho más fresco aquí el viento, estamos a unos 1700 metros de altura. Contentos después de este día caluroso, encontrar una plaza tan preciosa donde estacionar. Con este aire serrano, ¿no? Que a nosotros tanto nos gusta. Así que, bueno, vamos a ver qué sale. Ahora me toca ponerme a trabajar. Esa parte no se las voy a mostrar porque somos muy aburridos cuando trabajamos. Lo que les interesa a ustedes y lo que les queremos mostrar es lo que vamos a estar descubriendo en Samaipata o alrededores. Desde aquí tenemos que definir qué ruta vamos a hacer. Ya no podemos hacernos mucho los locos. El tema del combustible nos está marcando mucho lo que es nuestra ruta en Bolivia. Así que bueno, hoy va a ser va a ser una noche de conversar qué ruta hacemos y una vez que sepamos, lo vas a ir descubriendo junto a nosotros. Una mañana agradable y fresca nos encuentra en Samaipata, un poblado a unos 120 kilómetros nada más de Santa Cruz, que es una típica escapadita que el santacruceño hace porque es un pueblito turístico. Sí, cambias un poco lo que es, vamos a decir, la monotonía de la ciudad para estar acá rodeado de un par de montañas, otro aire se respira y es un poco el aire que veníamos buscando porque estamos relajando de tanto calor los días anteriores. Vamos a dar una vueltita por el pueblo, vamos a conocer qué tiene para mostrarnos ahí tranqui. Sí, vamos ahí, un reconocimiento de qué tiene Samaipata para ofrecer. Y si bien hoy por hoy podemos caminar por un Samaipata tranquilo, pacífico, hermoso, esta zona no siempre se tuvo esa característica, porque en algún momento este territorio, esta región, fue el límite del imperio incaico. Entonces, como toda frontera conflictiva, había guerras constantes entre lo que eran los incas con los pueblos, sobre todo los guaraníes, que presentaban mucha resistencia. A solo una cuadra de la plaza principal encontramos el mercado municipal. Y acá vamos a ver, primero conseguir productos frescos, por eso amamos los mercados. Y también ver si conseguimos comer algo. A ver si nos tienta algo.
Hay poco. Sí, son solo esos puestitos de allá y vi como bastante frito. Yo quería algo más tipo una sopita. Buenas. Chiquito, tranqui. Sí, en sí, en el pueblo hay muy pocas Vamos por acá, personas mirá. viviendo y en lo que es toda la, vamos a decir, la región, la comunidad completa, son no más de 10.000 habitantes. Entonces es como que le da ese toque como íntimo. Sí, sí, Ahora sí, estamos sí. caminando por el mercado municipal y de a poco es como que Samaipata se está despertando. Carnes, ropa, víveres varios. ¿En qué año fue que se fundó? 1618. Hay Los oficial- españoles, digamos. Claro, españoles llegan, fundan lo que es el pueblo ahora Samaipata y ahí empieza la evolución hacia lo que estamos caminando hoy. Una capital que es muy, vamos a decir, buscada por visitantes de todo el mundo. Dicen que venían acá a estar como en tranquilidad, como vacaciones. De alguna manera todo este valle boliviano se llama el Valle de la Purificación y son esas características que se siguen viendo al caminar por las calles de Samaipata. Otro destino del día que tenemos, Museo Arqueológico de Samaipata. Vamos a ver qué podemos encontrar. Extranjeros unos 5 bolivianos, nacionales 4, un precio totalmente justo. Buen día. Hola. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Gatos? ¿Y de qué país están llegando? ¿Están pensando ir tal vez a las ruinas del fuerte también a visitar? Sí, estamos analizando. Allá. ¿Por? Acá también vendemos las entradas ¿Cuánto para vale? las ruinas. Extranjeros 50, pero eso también ya le incluye la visita al museo. La entrada solamente al museo cuesta unos 5 bolivianos para extranjeros, pero tenés la ventaja de poder comprar aquí mismo lo que es la entrada para el fuerte, un Es atractivo como que el también atractivo principal de todo el pueblo. que nos interesa ir a ver. Entonces y compramos todo, porque solamente para el fuerte valía 50 bolivianos y Claro. para entrar acá 5. Pero si compras la del fuerte también puedes entrar incluye acá. esta, así que te ahorras unos 5 pesos bolivianos y ya vas a hacer el tour completo aquí en Samaipata. Perfecto. Vamos a ver la proyección audiovisual. Luego del video, empezamos a recorrer esta bella casona de la época colonial transformada en museo. Con sus muestras arqueológicas te da un pantallazo de las múltiples culturas que vivieron en esta región y sus peculiares costumbres. El principal atractivo es el fuerte, que es nada más y nada menos que el petroglifo más grande del mundo. Arriba, arriba son las 3:30 am. ¿Qué quieres hacer? Yo no voy a... ¿Qué pasa? Oh, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. ¡Ay, buenos días!
Desde Samaipata muy temprano arrancamos y nos movimos unos aproximados 20 kilómetros en sentido hacia Santa Cruz de la Sierra. De ahí agarramos un desvío de unos 6 kilómetros más, bastante 4x4, hacia lo que es la comunidad Palermo. Aquí hemos llegado, estamos citados a las 5 de la mañana porque vamos a hacer la caminata más emblemática que se puede hacer aquí cerca de Samaipata. Nada más y nada menos que en el Codo de los Andes. Bueno, ahora todavía, Johnny, muchas gracias Buen por día. recibirnos. Buen día. Nada más y nada menos que el jefe de la comunidad va a ser nuestro guía, llevándonos hacia unos lugares más lindos de la zona. ¿Puede ser? ¿Me han dicho? Vamos a ir a ver ahora, a esta hora, a esperar el amanecer del sol para que, bueno, nos iluminemos, nos ilustremos con esa vista, ¿no? Así que bueno, vamos a descubrir y a recibir un día con todo. Iremos media hora, ponele. Vamos agitados, vamos subiendo, venimos desde allá abajo, serán unos 500 metros, pero venir bien tempranito se pagó solo, Vaya absolutamente. Sí, ya, y todavía ni llegamos. Mírate. Atento. Arriba. ¿Qué tal, Miren lo que es esto. Ya estamos caminando por el Codo de los Andes. Un lugar que está absolutamente recomendado ya por rodando por ahí. Es una cosa espectacular. Miren esta vista que estamos teniendo. Geográficamente esta es una zona con muchísima biodiversidad. Es el encuentro entre los Andes, aquí es donde forma como una especie de curva la cadena montañosa, por eso llamada Codo de los Andes, y se encuentra luego con lo que es la parte del Gran Chaco. Es un punto donde de hecho también nos contaba Johnny, estamos ante uno de los valles más fértiles y una de las zonas donde todavía uno puede acceder. Vemos el horizonte montañas que todavía no han sido exploradas, porque es muy difícil estar caminando por esta zona. Damos fe de lo agotador que puede llegar a ser. Falta el aire, pero realmente es espectacular, es hermoso. Una caminata muy corta para tremenda recompensa en esta vista que te deja sin palabras. Realmente no se me ocurre mejor forma de haber arrancado el día. Quiero agradecerle encarecidamente a Johnny por habernos acompañado, por habernos guiado hasta la riqueza autóctona que tiene aquí su tierra. Yara, Guillermo, bien, nosotros complacidos por tenerlo, la visita de ustedes acá en la comunidad de Palermo,
en el Codo de los Andes, un atractivo que tenemos en nuestra comunidad, del municipio de Samaipata, por supuesto, y el departamento de Santa Cruz, Bolivia. Entonces, aprovechando las cámaras suyas, les agradecemos la visita y también extendemos la invitación a ustedes otra vez y a todos los que nos han visitado también una segunda, tercera vez, y a todos los que no nos han visitado aún todavía, pues lo hagan, los vamos a esperar con los brazos abiertos, siempre. Que vengan a conocer, es un El lugar Codo de los realmente Andes. mágico, recomendadísimo, el Codo de los Andes. Muchas gracias. Gracias. Nuestra caminata arrancó a las 5, son las 8 y ya estamos nuevamente en La Ducato. Vamos a buscar ahora un lugar donde desayunar. Vamos a ver si la señora que prepara el mejor desayuno acá en el Codo está atendiendo, porque es un café bastante particular. Bienvenidos a la camioneta de Rodando por ahí. Vamos a seguir. Vamos a ver si podemos tomarnos un café. ¿Sí? Oh, qué buena noticia. Yo con tiempo, pero es como una señora muy agradable, muy buena, y es un punto de encuentro aquí en la comunidad, porque aún no tenemos una sede, estamos en eso también. Ah, buen día, ¿cómo le va? Buen día. ¿Usted? Buen día. No tan bien como su sonrisa, pero ahí andamos. Ella es la señora María, él es Guillermo ¿Cómo le va, María? Bien, gracias. ¿Y usted? y Yara. ¿Cómo está, María? Bien, gracias. ¿Y usted? Un gusto Bien, conocerla. igualmente. El domingo pasado fue su cumpleaños. Bueno, Feliz cumpleaños, María. Cumplió 30 y cuántos. Yo 60. ¿Me contará cuál es el secreto entonces? ¿Siempre vivió aquí? Siempre, desde que nací aquí mi... La verdad que es precioso. Sí, Si me contaron que hace el café sí. y lo cosecha usted, Sí, lo cosecho bueno, yo. ahora me andará contando. Ajá. Y si quiere me muestra. Ella es mi mamá. Hay que ir, caminar los codos y después ir a tomar un cafecito con María. Ahorita lo vamos a prender el fuego. Siéntense, ahorita vamos. Sí, enseguida. Quiero estar ahí. Qué linda su olla. Esta es de barro. Ajá. Sí. ¿Quién lo hizo eso, doña María? Esta misa será allá en las lagunitas. Ya va a pasar, pero no. Ayer en particular las temperaturas bajaron aquí. Gracias a En Dios. todo Samaipata. Pero ahora ya ascienden otra vez. Ahora adelante. Miel de caña. ¿Quieren ya cafecito? Ya para hace rato que Ah, yo Este es pensaba té y que. este es café. No, yo café. A ver. ese es café de Sí. la jarra grande, pruébelo ahorita voy a Si calentando. falta Y se lo voy a la calentar los temperatura. tamales porque están fríos. Con lo que está helado se hela rapidín. a ver, Estén la temperatura, calientitos. puede calentar. No, Como cuando al vino a veces aquí le echamos soda. no, Claro, no, el café cuando es bueno va sin azúcar. Sí, y este está Claro. espectacular. ¿Saben comer? ¿Han comido? Hermosa. Uy, pero siempre cambia de Sí, región no, a pero región. ¿saben qué? Sí, está mal. Pero De maíz. Ujú. De maíz curtido le llaman, no tan molido, o sea, medio molido. Sí. El maíz y adentro hay un, no sé si tiene queso, Sí, doña María. sí, Quesito, con en queso y medio. con cuajada. Ajá. Y cuajada, Ordeño queso. mi vaquita. Ella tiene llevaba queso, vaquita, ajá. sí. Vino rey Me lleva encanta. queso. Vino, ajá. Quesito bien. No, queso no ha llevado. ya le tengo toda la fe. Y está con manteca de chancho, pues saben sequísimo, ¿no? Ujú. Nos la llevamos a María. Vamos, llevarla a María. O nos quedamos nosotros. El domingo para su cumpleaños hizo una picana de chancho espectacular. También, pues sí, sí. Es rico. Tengo el maracuyá, también tengo planta de maracuyá abajo, pues. Tengo, pues. Estoy arreglándolo a poco, voy dándole, ajá. Este va a salir más rico que de costumbre. Sí, pues. Porque la estás batiendo tú. Ah, Se va con su vinagre de le chicha. damos el toque. Espectacular llegar a la casa de Doña María. Hasta pude batir Nos el llevamos café. un tamal de souvenir. ¿Y vos también qué te llevas? Un poco de café, así vinagre de orgánico de chicha. acá. Y vinagre de chicha, que no había escuchado nunca, pero ¿qué tal el gusto?
Está bueno. Ahí, bueno. como diferente. Diferente, está buenísimo. Ahí sumamos Así que nos llevamos cosas un lindas. poco de las tierras estas que descubrimos y te invitamos a que vengas, a que compartas con la comunidad, porque la verdad que la sonrisa y la amabilidad con la que te reciben Y siempre es la que va. es el toque. Sí, es el toque. Ahí está. ¡Bien tostadito! Sí. Buenas, buenas. Buen día. ¿Todo bien? Todo bien. Suba, yo voy atrás. Ya teníamos pensado ir directamente de Santa Cruz hacia Villamontes, pero bueno, o sea, nos recomendaron Samaipata, no sabíamos cuándo íbamos a volver a Bolivia, que nos gusta tanto, así que decidimos agarrar un poquito de los Andes como para despedirnos. Llegamos entonces a lo que es el complejo arqueológico de acá de Samaipata, el fuerte, que es nada más ni nada menos que el tercer lugar más visitado del país. Y es patrimonio de la humanidad por la UNESCO, es así de importante. Exacto, así que vamos a estar conociendo esta pieza valiosa, dando testimonio de las culturas que anduvieron por aquí. Y no lo vamos a hacer así nosotros solos, sino que nuestra invitada, nuestra anfitriona es nada más y nada menos que la arqueóloga encargada de toda este lugar. ¿Qué me decís, Vamos a hacer la presentación formal de lo que va a ser nuestra anfitriona en el recorrido que vamos a hacer aquí por el fuerte de Samaipata, porque tenemos el honor de ser guiados por nada más y nada menos que la arqueóloga Eliana Maldonado, encargada de todo el sitio y del museo en Samaipata, ¿cierto? Sí, muchas gracias, un gusto recibirlos. Mi nombre es Eliana Maldonado, soy arqueóloga de Samaipata hace más de 2 años y bienvenidos y espero que disfruten este viaje. Esta monstruosa mole que estamos viendo es la roca tallada más grande del mundo, un templo a cielo abierto y un punto de encuentro ancestral. Aquí tienen sus boletitos. Como ya te mostramos, la entrada al fuerte también podés adquirirla en el museo como nosotros, pagando un total de 50 pesos bolivianos. Ya en los 70 es que se formaliza un poco más la arqueología y los estudios acá, en el fuerte. Apenas ingresamos al recinto, la licenciada Maldonado comenzó a contarnos sobre su trabajo en este sitio arqueológico y sobre la geografía que rodea a la Gran Roca. Pero lamentablemente ese día las vistas no eran tan claras. Hemos llegado a lo que es como un primer mirador. Desde aquí se podría ver Samaipata, ¿cierto? Así es. El pueblo. Sí, Lo- Lo que sucede es que aquí lo que estamos viendo es el paisaje que deja el humo que proviene de las tierras más bajas. Tierras que en lo que se llama el proceso del chaqueo se están preparando, se queman para prepararlas para los siguientes cultivos. Entonces el viento las trae el humo, lo aprieta contra la cordillera y como el viento está más frío, acá queda como estacionado de alguna manera, dándonos esta vista. Hoy en el amanecer así como medio misterioso y ahora pidiéndonos ver una vista privilegiada de lo que es Samaipata. Por fin llegamos al primer mirador de la Gran Roca y quedamos impactados por sus dimensiones y detalles. Esta es la mayor obra de arquitectura rupestre del mundo y es por eso que en 1998 la UNESCO lo declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad. Esta gran obra es conocida erróneamente como El Fuerte, debido a los primeros estudios que la relacionaban con un centro de avanzada inca.
Con investigaciones posteriores, se descubrió que durante miles de años diversas culturas usaron este sitio como centro religioso, astronómico y ceremonial, hasta la llegada de los españoles. De hecho, sus inicios son preincaicos. Su construcción fue iniciada por el pueblo chané y durante varias generaciones fueron tallando esta mole de piedra. Utilizaban el agua como elemento natural para reflejar el cielo y tallaron distintos grabados, sistemas de drenaje, canales de agua y cuencas que tenían sus propias funciones. Pero mientras los chané trabajaban en este gran templo a cielo abierto, el imperio inca se extendía en Sudamérica y a principios del 1400 llegaron hasta aquí. Han llegado aquí y seguramente se han enfrentado con los guaraníes y han retrocedido por un incendio. Y después han vuelto a avanzar aquí, se han vuelto a posicionar y han vuelto a construir casas. Y la mayoría de los conjuntos habitacionales que están alrededor del fuerte tienen dos posiciones. Una antigua, que es de los chanés, que es de casas con tablas, con barros. Después viene una construcción inca con piedra. Después hay una quema, un incendio, un retroceso, un tipo de abandono y después otra vez lo inca y de ahí viene lo español, los republicanos, bla, bla, bla. Esta es una de los miradores con la vista más privilegiada que estamos encontrando aquí de esta roca tallada. Una roca que es de arenisca roja y que a lo largo del tiempo se ha ido plasmando con diferentes, vamos a decir, figuras de lo que era la cosmología de sociedades prehispánicas. El lugar donde estamos caminando es un punto de encuentro entre sociedades de diferentes zonas, de las zonas más bajas, de las zonas más altas, y es aquí donde se generaba ese punto de encuentro, ese lugar de intercambio, ese lugar de intercambio también de saber. Por eso es tan importante, es tan lindo estar teniendo el privilegio de que Eliana nos haga la guiada, que nos cuente y nos comparte un poco del amor que se nota en cada una de sus palabras que tiene hacia este sitio. Quiero aprovechar y hacer un agradecimiento a la Alcaldía de Samaipata y a la Dirección de Turismo por habernos permitido, con las debidas precauciones, hacer los vuelos de dron. Todas las vistas aéreas que estás pudiendo aprovechar es gracias a la autorización de ellos. Así que espero que estés disfrutando esta perspectiva diferente que logramos de este centro ceremonial que tiene nada más y nada menos que 260 metros de largo y 60 metros de ancho. Completamente tallado con un montón de simbolismos que hablan de la gente que estuvo mucho tiempo antes que nosotros. Es probable que les esté llamando la atención los diferentes tipos de construcción que podemos observar aquí en este centro ceremonial. Y es porque hablamos de diferentes culturas que vinieron a dejar plasmadas sus ideas. En principio tenemos la base, la roca de arenisca inicialmente tallada, donde venían gente desde muchísimos lados, sociedades de muchos lados muy lejanos, a encontrarse aquí. Pero luego también tenemos vestigios de un imperio, el Inca, que llegó hasta estas zonas, de hecho en 2 ocasiones, porque al ser una zona de frontera, hasta aquí es donde llegó el imperio incaico y a veces era repelido por las tribus de la zona más baja, como los guaraníes, ¿sí? Entonces, podemos encontrar acá, por ejemplo, una construcción inca. Estamos hablando de la casa del Inca. Arriba también de la roca se ven intervenciones incaicas que también venían un poco a aportar en esta cosmovisión general que tenemos en la roca original. Y por último, tenemos el vestigio obviamente de españoles, que es cuando finalmente llegan a este lugar y rompen la tradición, rompen la cultura que se estaba formando en estos sitios y dejan los vestigios de su forma de construir.